Faeneando cada martes para hablar de historia con Joaquín Cruz Quintás. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De una cruz vamos a hablar? Pues mira, hemos tenido este fin de semana la celebración de la Santa Cruz y de las Cruces de señor. Mayo, y por lo tanto, qué mejor época para hablar de nuestra cruz, la Cruz del Castillo de Jaén. Sí. Y para ello tenemos hoy a un invitado de excepción como es José Manuel Marchal. Qué bien. Historiador, profesor, sabio y, como he dicho, amigo. José Manuel, lo saludamos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, amigos. ¿Qué tal? Muchas gracias por vuestra invitación a este magnífico programa y además con un tema tan bonito y tan entrañable. Creo que no me equivoco, pero la Cruz del Castillo, además de un elemento patrimonial y simbólico, es el símbolo más antiguo de la ciudad de Jaén. Es decir, estamos ante una cuestión de identidad pues que se refiere a nuestro pasado medieval, moderno, contemporáneo, y la tenemos ahí en hormigón, que preside, digamos, el futuro de la ciudad. Es una cosa, un detalle muy importante de nuestra historia. Y que se ve desde casi todos los puntos de Jaén, Joaquín. Exactamente, José Manuel, pero ¿qué se sabe exactamente sobre el origen de la Cruz del Castillo o de los Alcázares y qué vinculación hay con la Orden Franciscana de las Clarisas? El origen de la Cruz del Castillo se fundamenta en una leyenda apócrifa que atribuye a Fernando III de Castilla, el rey que conquista la ciudad de Jaén para el reino de Castilla, la colocación de la cruz en la parte más alta de la montaña de Santa Catalina y también, pues, digamos, presidiendo los alcázares de la ciudad. Esa cruz, inmemorialmente se atribuyó su colocación, su mantenimiento a las monjas del monasterio de Santa Clara, del Real Monasterio de Santa Clara. ¿Por qué? Porque en realidad es el más antiguo de la ciudad, es uno de los más antiguos de la Orden de Santa Clara, es el primero que sobrevive de la Orden de Santa Clara, de los 4 que han existido en la ciudad. El otro que pervive es el Monasterio de las Bernardas, que lo tenemos ahí en la Alameda. Pero el de Santa Clara, el rey le otorga una serie de privilegios para su funcionamiento muy importante. Como el monasterio de Santa Clara fue destruido en una de las razias de la guerra contra el Reino de Granada, perdió muchos de esos privilegios, pero sabemos que sobre todo la dinastía Trastámara le da muchas confirmaciones de todos sus privilegios. Así que la tradición ha creído pensar que Fernando III, en alguno de esos privilegios, le concede la licencia a las monjas de Santa Clara de sostener y reparar la cruz del castillo de forma, inmemorial. ¿Qué ocurre? En el siglo XIX, en la desamortización, a partir de 1835-36, los conventos masculinos quedan extintos, se suprimen, y los conventos femeninos se les incautan todas sus propiedades, con lo que, su mantenimiento, su sostenimiento, pues estaba en entredicho, ya tenían que pasar a vivir de las limosnas. Y Santa Clara, pues padeció bastante esta calamidad de la desamortización, tanto es así que las monjas pues tuvieron que abandonar el mantenimiento de la cruz, que era algo inmemorial, que ellas habían sostenido desde siempre y que era reconocido por todos los ciudadanos en ese momento, ¿no? Con la desamortización lo que sucede es que la cruz en un momento dado se cae y no hay quien la repare, ¿no? José Manuel, hemos visto, incluso en otros programas, lo hemos comentado, ¿no?, esas consecuencias funestas de la desamortización de Mendizábal a las que hace referencia, pero me gustaría que profundizara un poco más en la misma, en ese proceso desamortizador que se inicia en 1835 y qué repercusión tuvo en los 3 conventos de franciscanas que había en Jaén. Pues realmente la desamortización es que condiciona mucho de nuestro pasado y sobre todo condiciona mucho de lo que hemos perdido como sociedad en el patrimonio histórico, pero también en el patrimonio social. Los decretos desamortizadores lo que hacen es poner en venta
pública, pues todos los bienes inmobiliarios, rústicos, de todos los conventos, también en algunos casos bienes muebles, es decir, que muebles de los conventos y sobre todo imágenes, tallas, platería, retablos, pasan a manos de particulares y en muchos casos pues se abandonan. Imaginaros bibliotecas, archivos, todo eso, pasto de la humedad y de la destrucción, se pierde. En el caso que nos ocupa, lo que se refiere a los conventos, a los monasterios de Santa Clara, que en nuestra ciudad pues modernamente eran 3, el de Santa Ana, el de Santa Clara y el de la Bernarda. Bueno, pues el de Santa Ana, por ejemplo, se exclaustra y se desamortiza en 1835 y tal es el abandono que unos años después, creo que fue en el año 1840, una tormenta enorme que sucede en Jaén, pues se lleva por delante el monasterio y desaparece. Por fortuna, las monjas habían sido, digamos, recolocadas en el monasterio de Santa Clara. Pero claro, el monasterio de Santa Clara tenía con unas rentas casi de caridad que sostener pues todo su patrimonio y todos conocemos que el monasterio de Santa Clara es una manzana entera de nuestro casco histórico. Ese monasterio, a partir de 1835, se abandona en mantenimiento. No hay quien repare goteras, no hay quien pinte fachadas, no hay quien repare pues lo más mínimo. Y realmente esto debe saberse. En 1847, lo que había sido parte de la antigua y desaparecida parroquia de Santa Cruz, digamos el corazón de la judería, pues esos muros se hunden sobre la calle Santa Cruz y atrapan 2 casas que la reducen, vamos, a escombros. Y en ese accidente, una cosa que hemos sabido muy recientemente, mueren 7 personas, 5 niños y sus 2 madres. Vale. Es algo que digamos que nos deja helados, ¿no? Que nos deja perplejos. Por lo tanto, la desamortización no solo afectó, como he dicho, al patrimonio artístico, sino que afecta a la propia vida de los vecinos de Jaén en esta época, ¿no? ¿Qué ocurre? Muchas personas se compadecen de esto. Personas no tenían por qué ser de ideología, digamos, ortodoxa católica, sino que muchos de ellos también de ideología liberal, pues se compadecen de la situación de las monjas, de la ruina, y empiezan pues a atender de una manera caritativa pues las necesidades de las religiosas. Y aquí es donde entra pues nuestra familia, pues la familia Valguería. Jaén que aporta un poco de cariño a esas monjas, ¿no? Fundamental esta familia Valguería de origen francés que vienen a Jaén a finales del siglo XVIII, expulsados por los revolucionarios. Era gente de negocio, va a vivir en la calle Maestra Baja, adscrita a la parroquia de San Juan, y van a ser, como digo, fundamentales, y como está diciendo José Manuel, en la conservación de la cruz, en su reposición. Por cierto, que van a desarrollar un carisma franciscano, es decir, vinculándose a esta orden, son incluso enterrados con el hábito de San Francisco. Y una figura fundamental aquí es Juan José Valguerías, que se hace cargo, después de la desamortización, de la cruz del castillo. Costea una nueva cruz, en 1835 había sido derribada por un temporal, una época en la que el obispo estaba incluso desterrado por los liberales, moriría un año más tarde, y ya hasta 1951 cuando se erige la nueva cruz del castillo, que es ya propiedad del ayuntamiento. Pero José Manuel, me gustaría también que incidiera un poco en el año de 1916, un año importante para esta cruz, porque digamos que se remoza y se renueva esa conciencia de estar ante un hito histórico. Pues verás, la fecha de 1916, digamos, es el inicio de la modernización de esta tradición. De nuevo, en 1916 la cruz la había derribado el viento. Y en ese momento el cronista oficial de la provincia, don Alfredo Cazabán, se hace eco de esta destrucción
y hay un grupo ahí de intelectuales de nuestra cultura que quieren solemnizar esta tradición. Se dan cuenta de que es una tradición de pasado medieval, bastante romántico, que esa familia pues casi desde 100 años se ocupe de la restauración, y lo que hacen es que cogen el famosísimo en ese momento soneto a la cruz del gran poeta Antonio Almendro Aguilar, y lo que hacen es convencer al dueño del castillo, que era don Manuel Ruiz Córdoba, Manolito Ruiz, que en ese momento de 1916 era el presidente de la Diputación y era el dueño del castillo, de los Alcázares y de la montaña de Santa Catalina. Lo convencen para que dé permiso para que los valguerías reconstruyan la cruz, y a los pies se grabe en una de las losas el soneto de Almendro Aguilar, tal y como, bueno, en todo Bellagoy lo podemos admirar. En 1916 queda así. Y realmente es se hace una campaña de difusión cultural. El monumento es fotografiado por el grandísimo fotógrafo Bonifacio de la Rosa y aparece en la prensa, aparece en la revista Don López de Sosa y se convierte pues en la noticia de la temporada en el aspecto cultural, ¿no? Gran soneto ese, Almendro Aguilar. Magnífico. José Manuel, ¿qué ocurrió con la cruz durante la Guerra Civil y la posguerra? Digamos que después de la Guerra Civil, la cruz en la Guerra Civil fue derribada, como se sobreentiende en un periodo pues de persecución religiosa, de mucha lucha, ideológica en la ciudad. La cruz se destruye y después de la cruz se levanta inmediatamente, cuando termina la guerra en abril del 39, se levanta una cruz bastante provisional de madera. Con el tiempo esa cruz, pues, tradicionalmente el viento la derriba. Y en el año 46, pues doña Dolores Valguería pues sufraga de nuevo la reposición de la cruz. En ese momento, el régimen franquista, la sociedad pues nacional católica, hace un acto bastante importante de traslado solemne de una cruz de madera a través de un Vía Crucis que recorre las calles de la ciudad y sube hasta la montaña de Santa Catalina, los Alcázares, y se coloca en todo lo alto, para conmemorar pues la restitución de la cruz en la montaña. Lo vuelven a costear, como decía, los Valguerías. Vuelve esa cruz. Y finalmente, hace 75 años se erige la cruz actual de hormigón y de hierro, que es la que podemos contemplar. El final de esta historia sucede en 1951. Ese año en Jaén hubo un terremoto fuerte, dañó la catedral, hubo daños en bastante vivienda y, entre otras cosas, pues la cruz se debió de resentir y en un temporal de viento pues la derriba. Y digamos que ya entonces el ayuntamiento había puesto en marcha la sustitución de la cruz por un monumento al Sagrado Corazón, que al final no sale adelante. Y los Valguerías se vuelven a echar adelante, ¿no? Y los hermanos Dolores y Eduardo Valguería se ocupan de que se levante una cruz, pero esta vez ya no es de madera, será de hormigón y de hierro. Y bueno, realmente este año cumplimos el 75 aniversario de aquella pues reconstrucción. Ya desde entonces solo ha hecho falta, blanquearla y limpiarla un poco. Pero la cruz pues está ahí presidiendo la ciudad pues desde hace 75 años. Se bendijo el 7 de octubre de 1951 y realmente es uno de los hitos históricos, como os decía, más importantes de nuestro pasado. Bueno, gran historia, sin duda. Joaquín. Nuestro amigo José Manuel Marchal. Muchísimas gracias, José Manuel, por estar aquí un día más con nosotros. Bueno, amigos, ha sido un placer traeros este detalle de la historia de nuestra ciudad y nada, reiteraros mi enhorabuena, mi admiración por vuestro programa y un abrazo. Buenas tardes. Gracias, José Manuel. Muchísimas gracias, Joaquín Cruz Quintas. Qué historias más chulas me traes. Venga, vamos. Seguimos.